desarrollo, cultura teológica cree que Tercera de Juan es palabra de Dios? A ver. ¿Por qué creo que es palabra de Dios? Claro, hay Bueno, buenas razones, o sea, suponete que yo soy escéptico, ¿no? Y digo, bueno, ¿mm? hay buenas razones para creer que que Tercera de Juan es palabra de Dios, y no solamente eso, sino que como cristiano tenemos que tener la garantía respecto a que los libros de la Biblia son los que están, ni más ni menos, ¿no? Entonces, esa garantía, como protestante, ¿cómo la adquirís a esa garantía? ¿Cómo la alcanzás a esa garantía? Aquí podría arguir que en realidad no hay ninguna manera de tener una garantía de que algún libro de la Biblia sea palabra de Dios o que tenga una inspiración divina, ya que esta afirmación es una afirmación teológica y al ser una afirmación teológica es relacionado a los asuntos sobrenaturales y escapan a nuestra experiencia en el sentido de que no pueden ser verificados empíricamente porque no contiene las propiedades propias para el conocimiento sensible humano, sino que es un conocimiento sobrenatural que va más allá de nuestros sentidos naturales, es sobrenatural. En este sentido, sería imposible demostrar y corroborar empíricamente que algún libro de la Biblia es palabra de Dios. Lo único que se puede hacer es confiar bien en el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos, de la tradición, o confiar en el testimonio y la afirmación de un grupo de obispos o un concilio determinado que dijo que tal o cual libro era palabra de Dios. Pero en última instancia van a apelar o a la falacia de la autoridad o a la falacia de la circularidad o apelando a la fe, llegando a un punto epistémico muerto, porque no hay manera de saber si esto es realmente así o no. Es decir, que si una de las dos partes del diálogo dice que confía en que el proceso histórico ha sido guiado por la providencia divina, guiándolo a través del Espíritu Santo para que estos no se equivoquen en cuanto a la selección de los libros que conforman el Nuevo Testamento, y aquel otro que pudiera afirmar que él confía en que la autoridad de la Iglesia definió cuáles eran los libros inspirados, siendo ellos guiados infaliblemente en este proceso. De las dos afirmaciones, ninguna de las dos puede verificarse empíricamente. Esa es una afirmación que se basa de una especulación que apela a la fe. Por ejemplo, puedo creer que existen unicornios invisibles e incorpóreos en Nueva York. Puedo creer que esto es verdad, pero no puedo saber si es verdad en el sentido de que si voy a Nueva York, dado que no tienen las propiedades para ser accesible al conocimiento humano, no podría saber si en realidad hay o no hay unicornios allí porque son invisibles y no son accesibles a mi sentido de la visión. Ahora, este participante va a decir que cree en la infalibilidad de su iglesia por las palabras de Jesús. Pero recuerden que el tema en diálogo es el canon de la Biblia. ¿Cómo sabemos que cada uno de los libros de la Biblia son palabra de Dios? Pero aquí va a caer en un argumento de falacia circular. ¿Por qué? Porque va a decir que él sabe que la Biblia es palabra de Dios por la infalibilidad de la iglesia, pero sabe que la iglesia es infalible por las palabras de Jesús. Pero resulta que las palabras de Jesús se encuentran en lo que es considerado palabra de Dios. Entonces, el argumento circular sería: creo en la infalibilidad de la iglesia por la Biblia, creo en la Biblia por la iglesia, y creo en la iglesia por la Biblia, y así nos iríamos al infinito. Un argumento circular. Algo también a resaltar es que él aparece al principio rechazando de que si va a confiar en el proceso histórico es lo más subjetivo, falible y que no le da ninguna garantía, pero al final apela a las palabras de Jesús, el cual se encuentra en un documento histórico y que ha llegado a través de un proceso histórico, teniendo que confiar en lo que en un principio había rechazado. ¿Por qué? Porque no hay un punto de referencia objetivo, descartando la iglesia,
que a vos te garantice que estos libros son los que tienen que estar ni más ni menos. Entonces tenemos que estar constantemente discutiendo a la luz de los criterios a ver qué es más plausible, si estos libros que tenemos hoy acá son verdaderamente palabra de Dios, si no sobra ninguno, si no falta ninguno. Entonces, esa garantía es necesaria. Vos se la estás proporcionando a esta seguridad al proceso histórico, pero el proceso histórico es falible, campeón. Como pueden ver y oír, aquí él afirma de que el proceso histórico es falible y que por lo tanto no le puede dar garantía. Pero vuelvo a repetir, al final va a depender de las palabras de Jesús, el cual se encuentra en un documento histórico que ha llegado y tenido que pasar a través de un proceso histórico que inconscientemente tiene que confiar en él. Y por lo tanto su garantía está en ese proceso falible. Solo quería hacer un breve análisis y algunos comentarios con respecto a este diálogo. Si alguno quiere verlo, puede pasar al canal mencionado en el principio. Si tienen alguna sugerencia de analizar más puntos del debate o algún otro debate que a ustedes les interese, estamos dispuestos.